amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Banquillo, a través de Más TV. Y pues bueno, hemos estado hablando un poco acerca de los diputados al Congreso de la República, a la Casa del Pueblo. Hemos tenido también alcaldes que nos han hablado un poco acerca de la administración de los municipios. También candidatos o precandidatos, mejor dicho, a la presidencia de Guatemala. Sin embargo, hoy también tenemos un invitado muy especial, queridos por algunos jóvenes y admirado por otros. También se vale decir que a lo mejor no por otro sector. Pero en ese sentido queremos presentarles a una persona que ha sido característico ahí con una chumpa, café, camisa blanca. Quizá usted en casa se va a estar imaginando quién es. También cuando veían que algunos jóvenes ponían videos en las redes sociales de este diputado joven, que vale la pena mencionar. Pero bueno, no vamos a dar más bolas. Así que vamos a la entrevista con el diputado Samuel Pérez Álvarez. Samuel, bienvenido al Banquillo. Muchas gracias, qué gusto saludarles, gracias por la invitación. Y bueno, le doy la palabra a mi compañero Fernando Cibrián para que empecemos. Fernando, ¿te parece? Perfecto. Bueno, sí, conocemos esa faceta de Samuel como el secretario general de un partido político más joven que ha habido en Guatemala, diputado al Congreso de la República, pero yo quisiera hacerle la primera pregunta. ¿Quién es Samuel Pérez en sus palabras? Bueno, yo me defino como un guatemalteco economista, sobre todo político, interesado en ver cómo se pueden mejorar las condiciones de vida de las personas, básicamente, como vocación principal en mi vida. Buenísimo, Samuel. Hablando un poco de economía, recuerdo que una vez platicamos de que estuviste también en las agrupaciones estudiantiles. ¿En qué momento saltar de la política estudiantil a la política partidista y por qué dar ese paso? Bueno, sí, estuve de presidente en las asociaciones estudiantiles de la universidad, en la Landívar, 3 años y justo el último año era el 2015. Ese creo que fue un momento importante de politización en general, en toda mi generación, en nuestra generación en realidad, y sobre todo en centros urbanos, ¿verdad? Que no habían tenido contacto con empezar a interesarse por los temas públicos. Y a partir de eso me invitaron, en ese momento se llamaba Grupo Semilla, que era un grupo sobre todo de académicos que empezaban a hacer posicionamientos públicos sobre la crisis de Estado que vivía Guatemala. Ahí estaba el gobierno patriota saqueando todo lo que podía, entre otras cosas. Me invitaron a integrarme a ese grupo y, para hacer muy corta la historia, tomamos la decisión en algún momento de empezar a construir un partido político con todo lo que eso implicaba, ¿verdad? Entonces, justo era mi último año de economía, cerré la carrera y de una vez estaba todavía trabajando como profesor y haciendo investigación en temas económicos en la universidad. Cuando quedé electo como secretario general de lo que en ese momento era el Comité Pro Formación del partido y luego en asamblea como secretario general del partido. Entonces así fue rapidísimo el proceso. Y en concreto, ¿en qué momento nace tu interés por la política? ¿En qué momento decidís involucrarte un poco más? Eso fue tal vez una inquietud inicial que surgió cuando yo estaba estudiando ingeniería. Yo salí becado en la Universidad Landívar, empecé estudiando ingeniería. Pero tenía que terminar la carrera que yo hubiese escogido en el tiempo que duraba la beca, que era como 5 o 6 años, una cosa así. Hice 2 años de ingeniería, los pasé limpio y después tuve una clase que se llamaba Realidad Nacional en la universidad. Regularmente no le pone uno mucha atención a esas clases, pero quien daba esa clase le metía mucha pasión y empecé a conocer un poco de historia del país, un poco de las dinámicas de poder, de cómo eran construido el Estado que tenemos a favor de ciertos grupos, pero en contra de mayorías sociales, y cómo todo eso dependía de decisiones políticas, ¿verdad? Entonces mi inquietud fue, bueno, no quiero estudiar ingeniería, no es lo que me apasiona, y empecé a buscar alternativas, me metí a estudiar economía, hicimos un viaje por todo el país con unos amigos, tratando de generar un poco de empatía con respecto a los datos que uno ve en economía, que son bien fríos, ¿verdad? Porque uno dice muy fácil 60% de condiciones de pobreza, pero no sabe qué es vivir con menos de $2 al día, ¿verdad? Y que implica morirse de hambre si uno no consigue ese dinero y que su familia también, ¿verdad? Entonces, después de eso, pues mi decisión fue entrarle a participar en política con el objetivo de tratar de incidir, aunque sea un poquito, en cambiar eso, ¿verdad? ¿Y alguna anécdota que nos puedas, perdón, Brian, alguna anécdota que nos puedas contar de cuando estuviste en movimientos estudiantiles?
Bueno, me recuerdo que generábamos un poco de incomodidad en las autoridades de la universidad en ese momento porque empezábamos a hablar de la realidad nacional. Las asociaciones estudiantiles regularmente lo que hacen es organizar fiestas, ¿verdad? Y reciben dinero de estudiantes. Eran como 10 quetzales por cada uno de los estudiantes matriculados en la facultad. Era un montón de dinero para ese entonces. Y cuando empezamos a hablar justo en ese momento fue en el 2012, por ejemplo, fue el juicio de genocidio. E hicimos un foro en la universidad con respecto a eso. La universidad no se metía a esos temas. Y fue bien diverso, digamos, era exponer un poco la situación del caso, etcétera. Después empezamos a ver el problema de la minería, ¿verdad? Porque se empezaba a formar la resistencia pacífica en la Puya, ¿verdad? En San José del Golfo. Hicimos un viaje para allá. También hicimos otras ferias empresariales, entre otras cosas, y eso llamó la atención de las autoridades en la universidad, ¿verdad? Nos llamaron, a mí me llamaron unas 2, 3 veces para decirme, mira, ¿por qué no mejor te enfocas en hacer estas fiestas que solían hacer antes, va? Y pues eso de repente es una anécdota interesante, ¿va? Son dos cosas. Primero, si no estoy mal, creo que fuiste el creador de Landivarianos, ¿no? O cofundador. Estuve en la fundación con un grupo de gente del movimiento Landivariano, sí, justo en el 2015. Ahora, a mí me surge una interrogante y es que mencionas que la universidad trató de callar, digamos eso. ¿Crees que hay una intención en callar eso o crees... ¿O cuál será el detrás de eso? Bueno, lo que pasa es que la universidad en realidad empezó a ver, las autoridades de la U en ese momento, empezaron a ver que se empezaba a crear una identidad landivariana que no estaba bajo su control, ¿verdad? Entonces decían, pero ¿y estos jóvenes en qué creen, verdad? ¿Serán, no sé, me imagino que respetarán los valores de la universidad o no? ¿Qué tanto esfuerzo hemos hecho para lograr que esto permee en las aulas, verdad? De hecho, hubo una reunión con un vicerrector que yo recuerdo que nos preguntaba específicamente eso, ¿verdad? ¿Conocen los principios de la universidad, el credo landivariano, no sé cuántas cosas más? Y después vieron que sí era un movimiento estudiantil interesado en temas de justicia social y ahí se quedaron tranquilos, ¿verdad? Pero sí incomodaba porque la universidad tiene toda una estructura de asociaciones estudiantiles formales, ¿verdad? Entonces ver un movimiento autónomo que además salía a las calles y tenía un impacto fuertísimo en la sociedad guatemalteca, pues ni modo, les ponía nerviosos. Claro. Claro. Y bueno, y muchos partidos que hoy están en formación o que ya están formados utilizan la Secretaría de Juventud a veces como un relleno o algo así, ¿verdad? Y en ese cabal, pegar afiches o incluso hacer fiestas también. Hacer fiestas, se vale. Sí. En tu experiencia, ¿cómo fue la fundación del partido Semilla? Tú fuiste bastante joven al momento de ser secretario general. De hecho, yo era la única persona joven, por decirlo en términos estrictos, en el grupo fundador del partido, digamos. El promedio de edad habría sido 60, 65 años por ahí de repente. Yo tenía como 23 en ese momento. Había ciertas discusiones sobre qué rol debía jugar. A mí en ocasiones, digamos, me ninguneaban por las opiniones. Además que era la primera vez que me involucraba a hacer política en grandes ligas. Y lo que pasó fue que yo no aspiraba a una Secretaría de Juventud y finalmente lo que sucedió es que logramos construir un equipo alrededor de la Secretaría General, ¿verdad? Y por eso yo tenía 24 años cuando asumí la Secretaría General del partido. Estaba re chavo. Bastante joven. Chavo, man. Sí, hombre. Un reto bastante grande. Enorme, porque encima de todo significó, yo no tenía ahorro, yo no vivo en una familia de dinero para nada, ¿verdad? Yo vivo en la zona 5, etcétera, clase media. Venía becado de la U y no había tenido muchos trabajos que me permitieran acumular ni riqueza, ni capital, ni nada. Y el trabajo de construir el partido es tiempo completísimo. Claro. Entonces sí implicó un sacrificio enorme para mí, ¿verdad? Yo entré al Congreso con una cuenta de ahorros de 64 quetzales en total, porque yo lo había entregado todo en el proceso de construcción del partido, ¿verdad? ¿El partido no te pagó nada en ese momento? Porque no había dinero. Los financistas tradicionales se fueron a financiar a los partidos tradicionales. Lo que había era mucha solidaridad, ¿verdad? Entre algunas personas. Yo intenté seguir haciendo alguna consultoría por ahí, dando alguna clase, y esa era mi modo de vida. En algún momento incluso yo me dedicaba a la música antes, ¿verdad? Y pues ahí conseguía alguno que otro ingreso. Pero eso, ¿verdad? El partido no es que tenga tampoco ingresos enormes, ¿verdad? Y mira, no es un secreto aquí de que hay empresarios que quieren
invertir en los partidos políticos, de cierta manera, pues para tener después incidencia dentro de las opiniones y los votos del Congreso. Ajá. ¿Hubo algún empresario o empresarios que quisieran apoyar el partido? Digamos, de los empresarios grandes, digamos, de CACIF en particular, nunca, ¿verdad? Ni nos quieren mucho, ni creo que compartan los principios con nosotros. Hay otros empresarios fuertes que no están en CACIF. No, pero a eso iba, ¿verdad? Justo. Entonces, de ahí no venía ningún tipo de apoyo. De hecho, adversarios casi que declarados, por un lado. Pero hay élites locales, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que llegamos en San Marcos y nos dijo un señor, bueno, yo les doy, no me recuerdo qué cantidad de dinero, de miles de quetzales, pero a mí me dan la estructura aquí en San Marcos del partido, como los partidos franquicia que hay por todos lados, ¿verdad? Que son los tradicionales. Y le dijimos, no, vamos a armar el equipo, y hoy San Marcos es de los más competitivos que tiene el partido, porque no nos fuimos por esa ruta, ¿verdad? Por ejemplo. Perfecto. Bueno, y a todos los jóvenes que quieren participar en política, que quieren involucrarse un poquito más, ¿qué consejo les das? Que hay que meterse con todo, ¿verdad? Hay que meterse, y además yo siento que si una persona joven además tiene vocación de hacerlo, hay que ir a tomar los espacios, ¿verdad? Sobre todo si sus motivaciones son buenas. Los espacios van a ocuparse de todas formas, hay 160 curules en el Congreso, alguien las va a ocupar, y mejor si es gente que tiene buenas intenciones para el país, ¿verdad? Hay que entrarle con todo. Perfecto. Pero al momento de hablar de participar, obviamente estamos hablando de partidos políticos, y muchas veces se enfrentan con eso de decir, bueno, soy joven, pero ¿cómo accedo a una casilla en la que tenga la posibilidad de entrar y no tengo el suficiente recurso? Entonces se plantea también, ¿y si creamos un partido? Proceso súper complejo en Guatemala, y como joven has contado en muchas entrevistas cómo fue ese proceso. ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de eso, de las barreras de entrada, a qué se enfrentaron y cómo es ese proceso de construir un partido? No, hombre, es terrible, de verdad. De hecho, justo mi tesis de maestría es las barreras de entrada al sistema de partidos políticos en Guatemala. Son 3 variables, básicamente. La primera tiene que ver con organización territorial, que hay que tener presencia en cierta cantidad de departamentos y cierta cantidad de municipios. La segunda es los números de afiliados, ¿verdad? Que son 25,000 más o menos personas que tienen que firmar su afiliación al partido para que exista. Pero esa cifra es totalmente falsa, porque por lo menos a nosotros nos rechazaron el 80%. Tuvieron que afiliarse más de 100,000 personas. Mi firma, por ejemplo, la rechazaba el Tribunal Supremo Electoral, y yo era el secretario general. Entonces, era simplemente porque no funciona la burocracia en Guatemala. Y la otra es la barrera económica, ¿verdad? Que implica hacer asambleas, implica dinero, dejar de trabajar para construir el partido, implica costo de oportunidad, conseguir las hojas de afiliación, tener una sede, es decir, es una inversión importante. Armar un partido político yo no lo recomendaría, ¿verdad? Yo creo que hay espacios de participación democrática, hay algunos partidos políticos en los que creo que se puede incidir. En Semilla, quien quiera integrarse, bienvenido, para afiliarse, ¿verdad? Y lo que sí es importante es saber que, si bien es cierto, los espacios no están a la venta en el partido, sí hay que ganárselos con legitimidad, ¿verdad? Hay afiliados y afiliadas que van a refrendar y van a apoyar a la gente en la que crean, ¿verdad? Y así es como se ganan las curules. No, perfecto. Y mira, ¿y cómo es el proceso donde pasas de ser el secretario general a decir, bueno, voy a participar? Quiero participar para diputado, por ejemplo, o se te da esa oportunidad en el partido. ¿Cómo es ese proceso? En realidad yo nunca lo busqué, porque yo sentí que lo mío iba a ser construir el partido, tomar la Secretaría General, tratar de institucionalizar el partido, hacerlo funcional, encaminarlo, meterle la formación política, etc. Ese era como yo intuía que iba a pasar. Cuando se acerca el primer proceso electoral, ahí por el 2018, un amigo que coordinaba el Distrito Central, que es donde yo compito finalmente, me dijo, mira, hemos pensado con el equipo, si a vos te interesa encabezar un listado en la casilla en el Distrito Central, va a haber un proceso interno de nominación. Si estás dispuesto a someterte, entrémosle. Órale, le dije yo. Yo ni siquiera tenía claro en dónde podía participar y dónde podía ser más útil para el proyecto político. Claro. Y finalmente el resultado fue que ganamos el primer lugar con mucha diferencia en el Distrito Central para las diputaciones, ¿verdad? ¿Cuántos diputados entraron? Entramos 3 diputados, ganamos el primer lugar, como 67,000 votos más o menos, por ahí. Buenísimo, buenísimo. Y yo recuerdo una vez en que yo andaba en la Sexta y los encontré a ustedes haciendo campaña. ¿Nos puedes contar anécdotas de campaña, tanto de financiamiento,
o algo que los haya impactado en alguno de los barrios o zonas que visitaron. Sí, hombre, a mí me llamó mucho la atención que justo fuimos en la colonia El Limón, en la zona 18. Okay. Entramos hasta el fondo y el día anterior había llegado Alejandra Carrillo, que hoy está, digamos, vinculada a algunos casos ahí turbios, ¿verdad? Ella competía por el partido político Podemos, si no estoy mal, y nos llegaron a contar las personas que estaban ahí, mire, ayer vino esta candidata, vino a regalarnos algunas cosas, pero nosotros los apoyamos a ustedes, ¿verdad? Nosotros en realidad no teníamos idea que podíamos simplemente con presencia en medios no tradicionales, ¿verdad? Básicamente en redes sociales, llegar a algunas zonas en las que creíamos que jamás en la vida íbamos a lograr llegar, si no era porque íbamos a caminar a esas zonas, ¿verdad? Pero en realidad eso nos botó un montón de mitos, ¿verdad? Y eso solía repetirse en otros lugares, en asentamientos urbanos, entre otras cosas, ¿verdad? Y justo porque nuestro enfoque en realidad sí quiere priorizar mayorías sociales, ¿verdad? No es por otro lado que iríamos. Interesante. Excelente. Bueno, pero si quieren nos vamos primero a un pequeño corte comercial para que sigamos aquí con el diputado Samuel. Así que nos vamos al corte, no se desconecten, por favor, síganos en las redes sociales porque vamos a estar subiendo material. Y bueno, antes de que nos vayamos, yo tenía una pequeña pregunta para el diputado. Bueno, ya dijo que le gusta la música. Sí. ¿Nos puede contar cuál es su canción favorita? Bueno, podría decir que hay un amplio rango, ¿verdad? Ajá. Me gusta mucho Noche de Luna entre Ruinas. Ok. Mariano Valverde. Perfecto. Bueno, ahí la buscan en internet, en YouTube, en Spotify, en lo que regresamos aquí en Más TV, en El Banquillo. Bueno, y regresamos aquí al Banquillo por Más TV y hoy tenemos el honor de tener al diputado Samuel Pérez y nos quedamos ahí con una pregunta en el tintero. Bueno, la verdad es que estábamos hablando de la campaña del 2019 y cómo es ese proceso y luego de las elecciones donde ya te dicen quedaste como diputado. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? Bueno, fue un momento de mucho entusiasmo porque en realidad aspirábamos básicamente a meter una diputación, ¿verdad? O sea, como la intuición, porque no teníamos claro cómo iba a estar el panorama. Llevábamos 3 meses de inscrito el partido político sin un solo centavo para hacer campaña, para posicionarnos. Nos tumbaron la candidatura presidencial. Teníamos varios factores en contra, ¿verdad? Y aún así, cuando empezamos con el conteo, yo como era secretario general justo en ese momento, me tocó estar en el Parque de la Industria, justo en el momento del conteo de las papeletas y todo eso, cuando empiezan a llegarme mensajes, mira vos, ganamos en una mesa en zona 18, ganamos en no sé qué en zona 7, en la zona 5 arrasamos, no sé cuánto. Chica, dije yo, ahí empecé a ver cómo empezaba a subir el listado nacional, el distrito de Guatemala, el distrito central, Shela, no sé cuánto. Bueno, dije yo, aquí vamos a pegar una buena arrasada y cabal. Entonces, justo en ese momento fue mucho entusiasmo, sobre todo porque nos habíamos fajado, ¿verdad? Como decías vos, estábamos haciendo campaña con recursos bien básicos, platicando con la gente en la calle, en los asentamientos, no teníamos acceso a medios tradicionales, todo el régimen en contra nuestra, y aún así logramos meter una cuña importante en el Congreso y el reconocimiento a todos los equipos porque era puro voluntariado, ¿verdad? Pura convicción y voluntad. Entonces sí fue muy entusiasmante, diría yo. Wow. Hay un dicho que dice que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. En ese sentido, ¿cuáles fueron los retos que encontraron al llegar al Congreso? Bueno, había mucha preparación. Pasamos desde que ganamos y sabíamos quiénes iban a entrar al Congreso de parte de Semilla. Tuvimos un proceso intensivo de formación de parte del equipo de formación del partido, como 6-7 meses, una cosa así, digamos, profunda. Preparamos un poco técnicas parlamentarias, nos preparamos en debates, en argumentos, sometíamos a discusión las propuestas, cohesión, etcétera. Y cuando llegamos al Congreso, lo que nos topamos, obviamente lo intuíamos, pero creíamos que podíamos hacer un poco cosas distintas.
nos topamos con una pared de absoluta ignorancia, ¿verdad? La mara que está ahí metida, sobre todo el oficialismo, no tiene idea, ¿verdad? Ni cómo funciona el Congreso, ni por qué está ahí, más que para hacer negocios. Entonces creíamos que con los mejores argumentos podíamos convencer, justificar una iniciativa de ley, oponernos con argumentos racionales, lógicos, emocionales, incluso algunas, y lo que pasó es que no, el negocio de corrupción arrasa con todo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer, lo que decidimos fue, bueno, aquí vamos a hacer oposición de la mejor forma que podamos, oposición al régimen y tratar de trazar una ruta alternativa que el país es posible cambiarlo si somos mayoría en el Congreso, ¿verdad? Y si tenemos otro tipo de espacios en las alcaldías, en el Ejecutivo, etcétera, ¿verdad? Entonces, un poco el reto fue toparnos con eso, ¿verdad? Que la bancada completa esta de impunidad y corrupción es que de verdad es impresionante, es una pared muy fuerte. Definitivamente. Y mencionabas al oficialismo, y es que la bancada Semilla se postula como una bancada de oposición. Sí. ¿Pero qué conlleva ser oposición en el Congreso? Sí, bueno, ser oposición, hay oposición de todo tipo, ¿verdad? Con el partido, con Semilla, lo que nos oponemos es al régimen de corrupción e impunidad, ¿verdad? Y exclusión que hemos tenido no simplemente con Yamatei, lo teníamos con Jimmy antes, con Otto Pérez antes, después quiere ir Sur y quiere ir Sandra. Básicamente son los mismos con diferente partido, pero con una sola agenda, ¿verdad? Saquear, lo hemos visto en sus expresiones legislativas, ¿verdad? La bancada de Suri vota siempre a favor de corrupción e impunidad, la bancada de Sandra igual. Entonces nosotros lo que sí planteamos es eliminar ese modelo, es decir, cambiarlo de raíz. Y empezar a construir uno mucho más democrático, mucho más participativo, donde haya posibilidades de desarrollo para todo el mundo, más competitivo, etcétera, más moderno en realidad, ¿verdad? Que se adapte Guatemala a la modernidad en un sentido mucho más amplio, ¿verdad? La fiscalización es una de las funciones que tienen los diputados del Congreso de la República. En ese sentido, diputado, ¿cuál ha sido el proceso de fiscalización que más le ha impactado? Que me gustaría comentarlo con los jóvenes que nos están viendo en pantalla. Bueno, ha habido varios. Yo diría que uno de los más fuertes es los que implican que las personas sufran en su vida cotidiana, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que no tiene agua en la ciudad capital, por ejemplo, bueno, y en el resto del país, eso es terrible, ¿verdad? Porque uno no se lo puede imaginar. Regularmente quienes estamos en estos espacios pues no tenemos que padecer eso, pero no tener agua una semana y que llegue, por ejemplo, a las 3 de la mañana nada más un poquito es un problema muy serio. Entonces, cuando citamos a Empagua, por ejemplo, con los vecinos y vecinas, eso es muy fuerte, ¿verdad? Ese es un tema. Yo diría que otro impactante es el tema cuando la pandemia vino a destruir las condiciones económicas de las familias. Veíamos cómo algunos de los créditos que iban para MIPYMES se lo quedaron diputados, gobernadores, alcaldes, hasta alguien del Parlacén se quedó con ese dinero, y hubo empresas que quebraron, ¿verdad? Y que era gente que tenía ganas de hacer de su empresa su vida, ¿verdad? Su proyecto de vida, y no lo pudo hacer porque cuando tenía que recibir apoyo del Estado, el Estado se lo dio a sus aliados, ¿verdad? Y dejó abandonada a la gente. Y lo más impactante fue el bono familia, ¿verdad? Que eso era evitar que la gente cayera en condiciones de miseria, y no lo logró, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Eso creo que fue impactante. No, y parte de la fiscalización también es poder citar a funcionarios públicos, incluso interpelarlos. ¿Y ustedes desde la oposición han encontrado alguna barrera al momento de hacer alguna citación o de pedir alguna interpelación? Sí, definitivamente. Ya con más frecuencia los funcionarios públicos no llegan, se sienten totalmente respaldados por el régimen, y lo que hacen es no solo no llegan, sino que encima nos denuncian por citarlos a que rindan cuentas, ¿verdad? Y eso es totalmente inaceptable. Esos son regímenes dictatoriales, ¿verdad? Y eso es lo que se está instalando en Guatemala con más velocidad de lo que nos gustaría ver, ¿verdad? En ocasiones ha pasado, han sido momentos de impacto muy fuerte. Yo recuerdo una situación fuertísima, fue cuando después que Henry Reyes estaba ministro de Gobernación y lanzó bombazos en contra de niños, lo citamos, yo le di una carta de renuncia inmediatamente para que se fuera, y después lo que empezamos a ver es que todo el régimen operaba para defender a sus ministros. Hubo una interpelación y al final lo defendieron de una manera así descarada, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son muy peligrosas, ¿verdad? Porque ya ni siquiera llegan a rendir cuentas. Samuel,
Nos has hablado un poco acerca de la oposición, lo que ha conllevado, los retos, etcétera, pero en ese sentido, alguien se está preguntando al fondo, pero bueno, ¿qué iniciativas ha presentado el diputado para hacerle frente a esto? ¿Cuáles han sido tus iniciativas? Bueno, de las que me recuerdo así rápidamente, una que me entusiasma mucho porque creo que tiene un potencial enorme, es una iniciativa de ley de una empresa de farmacias públicas, ¿verdad? Que lo que busca es tener medicinas a precios bajísimos en Guatemala y que compita en el mercado contra los oligopolios y monopolios de las farmacias privadas, ¿verdad? Que ahorita lo que hacen es de las partes más terribles que tienen capturados el mercado en Guatemala, porque por ser un monopolio, digamos en términos muy prácticos, operan como un monopolio, fijan el mismo precio elevadísimo para medicamentos de primera necesidad. Si las personas no tienen para comprarlo, tienen que renunciar a un tiempo de comida, tienen que renunciar, por ejemplo, a estudios o desarrollo personal para comprar una medicina. Lo que hace una empresa de farmacias públicas que funciona en muchas otras partes del mundo es, en lugar de nacionalizar como sería en regímenes más comunistas como Cuba, lo que hace es bajo mecanismos de mercado les compite. Si estos monopolios privados quieren seguir cobrando precios altos, lo pueden seguir haciendo y a ver quién les compra. Pero para quienes no lo puedan pagar, el Estado tiene una empresa pública de farmacias para que sea baratísimo y que la gente no elija entre comer o curarse en salud, ¿verdad? Definitivamente. Esa fue una. Yo diría que otra interesante que a mí también me gusta por el potencial que tiene es una iniciativa de ley de internet gratis para educación, ¿verdad? Entonces lo vimos en la pandemia, ¿verdad? Muchos niños y niñas, sobre todo en la parte más rural del país, no pueden pagar internet y no podían pagar internet para acceder a clases. Entonces lo que hacíamos era, como el espectro es público, ¿verdad? El espectro de las telecomunicaciones, lo que hacemos es proponer que sea gratis para educación pública, ¿verdad? Esa ha tenido algún avance importante dentro de las comisiones del Congreso, de hecho tiene un dictamen favorable. Y está por pasar a lectura del Pleno. En cuanto haya voluntad política, seguramente pasará en lectura en el Pleno. Mira, ¿y cómo sería, digamos, en el caso de qué empresa tendría eso con el Estado? ¿Quién gane la licitación o cómo funcionaría? Independientemente, es obligar a la empresa que tiene cobertura en ciertas áreas para que lo den gratis, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación tiene que hacer un listado de cuáles son las páginas a las que tendría que acceder. Hay un montón de detalles más técnicos, ¿verdad? Pero básicamente lo que hace es quien necesite internet para educación lo puede acceder sin problema. No, perfecto. Y también has participado en diferentes comisiones. Por ejemplo, presidiste la Comisión del Consumidor. Sí, justo. Eso fue una experiencia interesante. Y presentaste una iniciativa de ley, creo que... Para darle un poquito de dientes a la DIACO, ¿verdad? Sí, porque hay total. muchos abusos a veces. No, tremendo. La verdad es que justo las consecuencias de tener un mercado que no tiene competencia, que está totalmente secuestrado por cámaras empresariales, la consecuencia primero son monopolios y oligopolios y todo esto que sabemos. Precios más altos de los que en realidad son. Mala calidad de los productos, pero encima de todo, abusos a consumidores, ¿verdad? Y entonces, justo eso es lo que vimos. Presentamos una iniciativa para fortalecer DIACO porque sucede algo ridículo ahí con el tema de DIACO. DIACO puede entrar a hacer su trabajo en los sectores de la economía en donde no tienen regulación propia, supuestamente. Hay telecomunicaciones, ¿verdad? Tigo y Claro, básicamente, energía eléctrica, porque existe la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, bancos, ¿verdad? Porque está la Superintendencia de Bancos, y justo esos sectores son los que más denuncias presentan ante DIACO, ¿verdad? Porque son monopolios, duopolios, etcétera. Y DIACO no puede entrar, pero el truco ahí es que, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica no tiene potestad de atender casos de abusos a consumidores. Entonces, ni puede entrar DIACO y estos no tienen potestad para hacerlo, así que impunidad total, ¿verdad? Para abusos a consumidores. Entonces, presentamos una iniciativa para cambiar eso. Y en esa iniciativa, la DIACO sí tenía la facultad de poder... Primero de poder entrar, pero además de poner multas más altas, de confiscar productos que fueran dañinos para la salud, por ejemplo, o si una empresa ha sido constantemente señalada de abusar a los consumidores, incluso cerrar temporalmente, por ejemplo, sanciones mucho más drásticas, ¿verdad? Obviamente después de pasar un proceso, etcétera, ¿verdad?
Claro. Fernando mencionaba algo acerca de las comisiones, que presidiste una, pero también hay una comisión súper importante en el Congreso que es la Comisión de Finanzas. Y estamos a las puertas ya de un año electoral en que va a tener ahí usted en casita alguien que le está tocando la puerta diciéndole que vote por algo. Y también pues está a punto de aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado que es para el otro año. Sí. En ese sentido, el diputado Samuel Pérez Álvarez es integrante de la Comisión de Finanzas. ¿Nos podría comentar, diputado, qué se ha discutido ahí? Sí, la verdad, hasta este momento poco se ha discutido sobre el presupuesto. A veces lo que hacen es recibir a los ministros de Estado y lo que hacen es los diputados de la comisión llegan a preguntar, mire, ¿y su ministerio qué hace? ¿Y este programa para qué? Casi que a recibir clases de funcionamiento del Estado, ¿verdad? Pero no hay una discusión política sobre cuáles deberían ser las prioridades del país para el próximo año, ¿verdad? Entonces, regularmente eso es lo que pasa en la Comisión de Finanzas. Son discusiones que ellos le llaman técnicas, pero en realidad van a aprender cómo funciona un ministerio. Es de verdad ridículo. Véanlo, si pueden, ¿va? Ahí está en la página del Congreso. Yo ya soy selectivo en cuanto a lo que voy. Es el tercer año que estoy en la comisión. Ya sé qué van a decir. Ya sé que el día importante es el de la aprobación del dictamen, por ejemplo, y luego en el pleno, ¿verdad? Pero sí, esa es una comisión descarada. Se mantiene inactiva todo el año hasta el presupuesto. Pero vimos ahí que acaba de anunciar un dictamen que fue aprobado en un día. ¿Cómo estaba esa ley? Bueno, sí, esa iniciativa de ley de adquisiciones, ¿verdad? Que esta lo que hace, Yamatei tiene un plan para reelegirse supuestamente, ¿verdad? Su plan, ustedes lo habrán visto en los medios, es conseguir 200 alcaldes a su favor para lograr 1 millón de votos, más o menos. Eso es lo que ellos calculan. Esa es su estrategia de reelección. Pero tiene que quedar bien con los alcaldes, ¿verdad? Les tiene que dar herramientas para que hagan campaña a su favor. Y durante 3 intentos ha intentado reformar la ley de contrataciones del Estado para que los alcaldes puedan gastar sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de mecanismo de competencia ni de transparencia. Y esta ley de adquisiciones, eso es lo que hace básicamente. Entre otras cosas, digamos, secundarias, lo que hace es que le permite a los alcaldes un módulo especial para comprar por el monto que se les dé la gana, sin ningún tipo de procedimiento, ¿verdad? Para, obviamente, quedar bien con el oficialismo e irse a campaña a favor de ellos. Bueno, y hablando de gastos, también se viene la elección del Contralor General. También, que ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que esa elección va a definir la democracia en el país, porque el Contralor General es quien va a decidir arbitrariamente a quién le da finiquito y a quién no. Y si no tiene una persona finiquito, por ser molesta al régimen, no va a poder participar en el proceso electoral, por ejemplo. Entonces ahí sí hay un pacto fuerte de impunidad. ¿A ustedes les pasó algo parecido sí en el partido? ¿Nos podría contar cómo fue ese proceso y cómo el Contralor termina siendo un ente que decide muchas veces quién va y quién no va? Sí, de hecho, esa fue una de las excusas que utilizaron para impedir la inscripción de Telma Aldana como candidata presidencial nuestra, y después los no sé cuántos decenas de casos que después le inventaron, ¿verdad? Pero justo por la Contraloría fue que impidieron en términos ilegales totalmente la inscripción de Telma como candidata presidencial nuestra en su momento. Y otras elecciones que también, bueno, no se avecinan, sino que han estado un poquito rezagadas, es la de magistrados. Diputado, ¿cómo mira? ¿Hay voluntad de poder elegir de magistrados? Lo que hay es voluntad de impunidad, ¿verdad? Son 2 cosas lo que hace que los diputados lleguen al Congreso, los que pertenecen al oficialismo, ¿verdad? O llegan para corrupción, ¿verdad? Saqueo tipo esta ley de adquisiciones, o llegan para impunidad, que es una vez roben que nadie los investigue, ¿verdad? Entonces nombran a Maynor Moto, por ejemplo, como magistrado, o no eligen nuevos magistrados de la Corte Suprema, aunque sea totalmente descarado e ilegal que no lo hagan, porque les favorecen ahorita sus fines de impunidad. Esta Corte Suprema está claro que no solo no los va a investigar a ellos, sino que va a acelerar los casos en contra de opositores al régimen. Diputado, pero también hubo una cuestión y hubo también abogados en materia constitucional que decían, bueno, pero el culpable aquí es la CC, que legisló ahora un nuevo proceso de elección de magistrados. ¿Cómo ve esa postura de los que dicen que la Corte nos obligó a elegirlos de una manera muy distinta? No, totalmente ridículo, ¿verdad? En realidad lo que pasa es que básicamente siempre las decisiones de este tipo son decisiones políticas, ¿verdad? Depende de las mayorías que se tengan. Si hay voluntad para hacer un proceso de elección, se puede hacer, ¿verdad? Si la Corte tiene argumentos para poder justificar
el mecanismo de elección lo va a hacer y si no, pues puede cambiarlo, ¿verdad? Pero en realidad lo que no hay es voluntad, porque se agenda siempre en el pleno y antes de empezar a conocer ese punto se rompe quórum y todos se van, ¿verdad? Entonces tampoco es que haya voluntad política, de eso depende, ¿verdad? Más allá de pues, argumentos legales siempre van a haber a favor y en contra, pero lo que importa es la voluntad política que exista. Buenísimo. Antes de irnos a un corte, diputado, ¿la pizza con piña o sin piña? Sin piña. Sin piña. Sí, no lamento decepcionar a muchas personas, pero piña, párate un jugo de piña ahí con la pizza sin piña. ¿Y los tacos con piña o sin piña? No, eso sí puede ser. Ahí se aplica eso. No, sí, definitivamente. Buenísimo. Bueno, nos vamos a un corte comercial, pero recuérdense no despegarse del sillón porque tienen que seguir aquí en el banquillo a través de Más TV. Ya volvemos. Y regresamos del banquillo por Más TV. Por cierto, ya nos siguieron en TikTok, en Instagram, en Twitter. Búsquenos porque así van a tener las actualizaciones de qué es lo que está sucediendo en la política. Tenemos también un programa hermano que se llama El Combo. Por si ustedes lo vieron, también tuvieron de invitado al diputado Samuel Pérez hace unas semanas. Y bueno, regresamos a la entrevista aquí en el banquillo. Entonces, la pregunta es la siguiente, diputado. En Villanueva hay una situación pues catastrófica, hubo una situación catastrófica donde fallecieron 2 personas lamentablemente. ¿Qué opinión le da esto al respecto? Y también, ¿cómo cree que se están manejando las municipalidades? Por ejemplo, la Municipalidad de Guatemala con tanto tráfico. Sí, es un fracaso absoluto, ¿verdad? El manejo de las municipalidades, básicamente lo que tienen es lo mismo que el reflejo, digamos, del Ejecutivo, pero en su circunscripción, ¿verdad? Un montón de saqueo, incapacidad. El problema es que un mal manejo en la municipalidad después resulta matando gente, ¿verdad? Y ignorancia absoluta. Vemos que cobran dietas de más de 100,000 quetzales, por ejemplo, mensuales, descarado totalmente, ¿verdad? Entonces, el problema no es simplemente la incompetencia, sino que las vidas que eso cobra, ¿verdad? Las municipalidades tienen un potencial enorme para resolver problemas cotidianos de la gente, resolver problemas económicos, resolver problemas de infraestructura, de planificación, etcétera, y simplemente porque tienen ganas de llegar a saquear, pues no hacen prácticamente nada. Buenísimo, diputado, estábamos hablando un poco sobre mesa y que en esta vida pues nadie somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero en ese sentido, al ser bancada de oposición, pues el papel consiste en oponerse a lo que está haciendo el oficialismo de otras bancadas, pero también les hace el interrogante de ustedes qué proponen, o sea, cuál sería la propuesta de Samuel Pérez, diputado, y bancada Semilla para combatir todo lo que ustedes de cierta manera critican y se oponen. Sí, bueno, en realidad nuestra crítica, como decía en un segmento anterior, no es al gobierno de Yamatei como tal, es al régimen que representa. En ocasiones ha habido cosas positivas, creo yo, una ley de vacunación que facilitó el acceso, por ejemplo, durante la pandemia. Nosotros apoyamos eso. Un par de cosas contadas por ahí más, ¿verdad? Pero el problema central tiene que ver más bien con el régimen de corrupción e impunidad. Una primera propuesta: no se puede hablar ni siquiera de implementación de políticas públicas en Guatemala si no se cambia antes el tipo de Estado que tenemos, cómo funciona, ¿verdad? Yo diría que hay 2 grandes problemas que hay que corregir y eso pasa por decisiones políticas. Una es la captura del Estado y la otra es la captura del mercado, ¿verdad? La captura del Estado tiene que ver con cómo se accede al poder, ley electoral y de partidos políticos, el servicio civil, por ejemplo, el tema de la administración pública. Eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Ahorita quienes trabajan en el Estado prácticamente es para pago de favores, plazas fantasma, gente incompetente pero que es aliada a algún diputado, amigo del presidente, cosas así, ¿verdad? Ese es básicamente cómo funciona el Estado. Hay que cambiar eso. La otra parte es cómo se financian los partidos políticos, ¿verdad? Tradicionales, haciendo pactos ya sea con élites locales, con crimen organizado, con CACIF y otras cámaras empresariales. Y finalmente su agenda responde a sus financistas, ¿verdad? No responde al pueblo de Guatemala. Entonces hay que entrarle a un proceso profundo de reforma institucional administrativa del Estado mientras se van implementando políticas públicas que resuelvan la vida cotidiana de la gente. De hecho, las iniciativas que nosotros hemos presentado en el Congreso ni siquiera necesitarían una ley para que se hagan. Una empresa de farmacias públicas
por ejemplo, se podría hacer con una política pública. Por ejemplo, que el ICS tenga mayor cobertura a la gente, se podría hacer simplemente con cambiar una decisión en la junta directiva del ICS, tener una política monetaria mucho más activa en cuanto a términos de fomento al empleo, y en lugar de simplemente enfocarse en estabilidad de precios, el Ministerio de Economía podría empezar procesos de industrialización. Se pueden hacer un montón de cosas simplemente con decisiones políticas y no tener que hacerlo a través de una ley, ¿verdad? Ese es un tema. Pero el otro fuerte es la parte de la captura del mercado, ¿verdad? Guatemala es uno de las economías más capturadas en la región, ¿verdad? Por las élites económicas. CACIF en particular está tomando decisiones públicas en diferentes instancias del Estado, está incidiendo en favorecer al gremio y no a las mayorías sociales, y ese sí es un problema central y eso tiene que cambiar. Uno de los motivos principales es que no existe, por ejemplo, ni políticas ni leyes de competencia. Solo Cuba y Guatemala en Latinoamérica no tienen ley de competencia. Cuba porque es un país que no tiene una economía de mercado, y Guatemala porque sus élites inciden muchísimo en las políticas públicas. ¿Eso qué significa? Que tenemos un montón de monopolios. Casi que cada sector que pensamos o es un monopolio o actúa como monopolio o es un duopolio, ¿verdad? Telecomunicaciones hay 2 empresas básicamente. Cementos hay una empresa básicamente. Azúcar hay un cartel que funciona como monopolio. Café hay un cartel que funciona como monopolio, y así nos podemos ir una por una. Eso hay que entrarle profundamente y cambiar, porque si no, no solo perjudica a la gente que quiere poner sus empresas y competir, ¿verdad? Sino que afecta en términos de los precios más altos en Latinoamérica. La ciudad de Guatemala, por ejemplo, es de las más caras de la región. No es casualidad, ¿verdad? Eso tiene que ver precisamente con decisiones políticas. Y la ley de competencias es una ley que se ha discutido varias veces, tiene dictamen favorable, luego la regresan otra vez a comisión, sí. Luego otro dictamen favorable, va cambiando, o presentan una diferente. ¿Cree usted que hay voluntad para poder pasar o por lo menos discutir una ley de competencias en un futuro próximo? Ojalá que sí, pero yo no lo veo con esta legislatura. Ni siquiera entienden un poco el concepto, ¿verdad? Ni la importancia. Pero otra cosa es que sí reciben incidencia fuertísima de las cámaras empresariales. Una anécdota muy breve, ¿verdad? Estábamos en el proceso de discusión de reforma al crédito hipotecario nacional, porque esa iba a ser la institución pública que ejecutara los programas de apoyo a MIPYMES, a microempresas durante COVID. Y había que reformarla porque tenían que ser créditos con otras características, blandos, de baja tasa de interés, etc. En una de esas, yo presenté con la bancada Semilla una iniciativa para cambiar la junta directiva del crédito hipotecario nacional, porque ahí tiene metido por lo menos 3 cámaras de CACIF, versus un par de funcionarios que nombra el Ejecutivo, ¿verdad? Que regularmente en ocasiones también responden a CACIF. Había que sacar a CACIF de ahí, por ejemplo. Y lo que pasó fue que se tumbaron toda la reforma porque no querían que pasara una iniciativa de ese tipo. Esa enmienda me la firmó la mayoría de bloques en el Congreso, pero a mitad de la discusión de la reforma, pues recibieron llamadas, votaron el pleno y ya nunca más se volvió a discutir una reforma al crédito hipotecario nacional, que tiene un potencial enorme, ¿va? Para el desarrollo del país. Uno de los problemas principales de las microempresas en Guatemala es el acceso a crédito. El CHN podría cubrir eso, pero no hubo voluntad porque las cámaras tienen incidencia fuertísima en las decisiones políticas. Oh. Pero al hablar de competencia, muy seguramente habrá alguien en el otro lado de la cámara que decir, pero ¿a qué se refiere esa ley? Ajá. ¿En qué me beneficia a mí esa ley? No entiendo. Sí, claro. Y digamos, Samuel, tenés ahorita, estamos en reunión de comisión y decís, bueno, vamos a hacer esta iniciativa de ley de competencia. Sí. ¿Qué le explicarías a la gente para empezar qué es la competencia y qué propondrías en una iniciativa presentada por de competencia? Por ejemplo, el tema de las farmacias. En Guatemala tenemos el precio más alto de medicamentos en la región, ¿verdad? Eso significa que incluso con los estudios que hicimos, hasta 300% arriba el precio de lo que en realidad costaría un medicamento. Eso es la realidad que vivimos en el país. Pero eso no es casualidad. Las empresas farmacéuticas que supuestamente tienen que competir entre ellas, en lugar de competir por el precio más bajo y así vender más, lo que hacen es se ponen de acuerdo entre todas, porque no son muchas tampoco, y cobran en lugar del precio más bajo el precio más alto posible, ¿verdad? Entonces, si hubiera una ley de competencia, eso sería delito. Uno va a una farmacia y, qué sé yo, Lansoprazol me cuesta, qué sé yo, 40 quetzales. Voy a otra farmacia, que es su competencia, me cuesta 20. Entonces me voy a comprar a la de 20, ¿verdad? Aquí
Todas las farmacias, Lansoprazol cuesta 150, ¿verdad? Porque no hay competencia. Entonces, con una ley de competencia, eso es lo que hace. Evita ese tipo de pactos nocivos que favorecen solo a las empresas, pero que perjudica al resto de gente. Esa es una justificación importante. Pero la otra es que, por ejemplo, si uno tuviera vocación empresarial y quiere poner una empresa cementera, por decirles algo, en Guatemala no lo puede hacer, porque está Cementos Progreso y no lo va a permitir, ¿verdad? Va a tener prácticas abusivas, va a intentar sacar del mercado cualquier tipo de competencia y no permite el desarrollo económico de gente que podría innovar, ¿verdad? De repente tener una mejor empresa cementera, por decirles un ejemplo, digamos, medio absurdo, pero que creo que sirve para ilustrar un poco el problema. ¿Nos aplicaría la gasolina? Por ejemplo, por supuesto. Solo hay 5 importadores de crudo, ¿verdad? En Guatemala. Y todos se ponen de acuerdo para cobrar más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, si hay más competencia, los precios bajan, la calidad sube, hay innovación, el mercado se abre, básicamente. Y creo que eso también apoyaría a los jóvenes, y los jóvenes piensan en migrar, lastimosamente se sienten a veces hasta expulsados de su mismo país. Vemos las caravanas que se están formando en diferentes países de Centroamérica y que abarcan Guatemala. Guatemala, pues cientos de migrantes día a día salen en búsqueda del sueño americano, de conseguir un trabajo mejor, una vida mejor. ¿Cree que eso también ayudaría a las personas que están pensando en migrar como la única solución para sus familias? Sí, definitivamente, porque pues les permitiría que los emprendimientos que se hacen, digamos, no por necesidad, sino que incluso los de necesidad, pero los que también se hacen por vocación, no tengan trabas en todo su proceso, ¿verdad? Que puedan empezar con una empresa pequeña, pero no se va a enfrentar a un monstruo que lo va a sacar del mercado, ¿verdad? Sino que tienen certeza de que van a poder desarrollar su actividad productiva, comercial, con facilidad. Después de repente pueden empezar a exportar, ese tipo de cosas, ¿verdad? No habría ese tipo de barreras que hoy sí tenemos en el país. Definitivo. Y sin duda otra de las leyes que nos debe el Congreso de la República, no de ahora, sino que de hace muchos años, es la ley de aguas. ¿Qué nos podría comentar respecto de esta ley, diputado? Sí, esta ley es fundamental y como decía, es un problema cotidiano, ¿verdad? De la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? A mí sí me parece impactante como temas, por un lado el agua, ¿verdad? Otra, por ejemplo, podría ser la energía eléctrica, como en el país todavía hay gente que no tiene acceso a agua y eso ya debió haber sido superado hace muchísimos años. Hasta ahorita, el año pasado, crearon un viceministerio del agua que nadie tiene idea para qué sirve, ni siquiera el mismo presidente, digamos, que no está resolviendo ningún problema, ¿verdad? Esa iniciativa de ley lo que pasa es que se enfrenta a intereses incluso de municipalidades. Yo diría que particularmente la Municipalidad de Guatemala, ¿verdad? Que tiene una empresa, digamos que tiene pactos con las empresas que venden pipas de agua y ese tipo de cosas, en lugar de solucionar el problema estructural de falta de acceso a agua, no solo en la ciudad, sino que en todo el país. Definitivo. Y también han habido ciertas victorias en cuanto a propuestas de ley, por ejemplo, la ley de los pacientes con cáncer. Sí. En la bancada Semilla. Sí, yo diría que esa ha sido una de las que más avances ha tenido, junto con la ley de farmacias públicas que también pasó a comisión y está por discutirse, espero que pronto en la Comisión de Salud. También la ley de Internet que les decía para educación, esa incluso es la más avanzada porque sí logró dictamen favorable en la comisión. Esas han sido victorias, diría yo, de las propuestas que hemos hecho. Hay otras iniciativas que ni siquiera se han leído en el Pleno, ¿verdad? Pero las victorias de la oposición, más allá, digamos, si lo ponemos en un ejemplo así más amigable, uno cuando es oposición, uno es portero, no es delantero, ¿verdad? Uno no va a meter goles, evita que nos metan, ¿verdad? Entonces, por decir una victoria que a mí me parece relevante, ha sido impedir que pasara el primer presupuesto que intentó aprobar el oficialismo, ¿verdad? Porque ese presupuesto era de verdad criminal. Le subía dinero para comida de diputados y le bajaba el combate de desnutrición, ¿verdad? Y al final posicionamientos nuestros, creo yo, que incidieron en algo, a por lo menos denunciar y generar algún tipo de indignación que resultó en una movilización popular que tumbó ese presupuesto, ¿verdad? Ya no se aprobó y ya no fue. El país es menos nocivo por el hecho de no haber aprobado ese presupuesto, por ejemplo. Entonces fue un gol que creo que pudimos parar. ¿Considerarían también entre estas victorias que un entonces miembro de su bancada, el diputado Luis Pineda, denunció el negocio con unos rusos para la apropiación del
Puerto Santo Tomás de Castilla, entre esos. ¿Cómo fue eso, diputado? Ya que fue un tema de bancada también. Sí, yo la verdad no recuerdo muy bien ese tema, recuerdo que se discutió en algún momento. Lo que pasa es que eso sí también tuvo vínculos con todo el tema de cómo esta empresa rusa que tiene vínculos con las mineras, después quería tener su propio puerto en Guatemala instalado ahí, robarse una porción del país. De hecho, a partir de ese caso, lo que hicimos fue preparar con la bancada una iniciativa de ley de moratoria a la minería, por ejemplo, que es de verdad nociva y destructiva para el país, no deja nada bueno y sí deja muchos negocios de corrupción, por ejemplo. Entonces, pues sí han sido temas que hemos logrado con la bancada ir proponiendo, aunque no necesariamente tengan los avances con la velocidad que quisiéramos. Bueno, hay una pregunta que nos mandaron y que estuvieron preguntando varias veces y es justamente acerca de la bancada y justamente acerca del diputado Luis Pineda, también lo involucra. Vemos de que se desligan 2 diputados de la bancada, originalmente 7, ahora 5, ¿verdad? Los 2 diputados que se desligan, Alberto Sánchez y Luis Pineda. Uno es expulsado y el otro sí. Por su propia voluntad. Pero se desligan de la bancada de alguna manera. ¿Qué le puede decir a las personas que siguen a la bancada, que se preocupan tal vez de cómo está la bancada por dentro? Sí, en realidad uno de los casos fue particularmente difícil de asumir porque sí lo expulsamos a Alberto Sánchez en su momento, no solo la bancada, sino que el partido. ¿Por qué lo expulsan, como tal? Por varias cosas, ¿verdad? Primero, porque no tuvo procesos apegados a los principios del partido. En ocasiones yo he escuchado que ha sido por un voto disidente, eso no fue el caso, ¿verdad? Sino que realmente fue inconsistente en presentar argumentos a favor de lo que él defendía. Yo creo que ahí no hay que dar mayor explicación porque ahorita lo vemos en el Pleno y vota absolutamente con el oficialismo. Vota por leyes a favor de la corrupción, a favor de la impunidad. Creo que fue una buena decisión del partido haberlo separado en ese momento, aunque implicó costos, por supuesto, pero no queríamos seguir justificando como partido una persona impresentable. Y con el caso del diputado Luis Pineda, con quien tenemos una comunicación constante, ¿verdad? Más bien, él tomó la decisión, y fue una decisión consensuada, diría yo, que él iba a seguir una carrera, no sé si política, no tengo certeza, o si más profesional, en otro espacio, ¿verdad? Y nosotros pues respetamos su decisión, lo acompañamos y le deseamos lo mejor de los éxitos. Eso no quiere decir que el partido se quede ahí. A veces la parte más visible del partido es la bancada, pero en realidad en el resto del país hay un montón de gente preparándose para competir, que ya está siendo incómoda al régimen en sus municipios, en sus departamentos, y que en el proceso electoral seguramente van a ir con muchísima fuerza a sacar un montón de corruptos y ocupar los espacios con toda la dignidad del caso. Samuel, has enfrentado a 3 presidentes manifestando, 2 como estudiante, bueno, uno como estudiante, uno ya como profesional y uno como diputado. Sí. ¿Cuál es tu apreciación de cada uno de ellos? Sí, bueno, yo creo que ha habido un proceso de deterioro acelerado en el país. Yo creo que el deterioro de Otto Pérez Molina, por ejemplo, fue un deterioro de crisis de gobierno, ¿verdad? Tuvo un problema de percepción, obviamente había un saqueo descarado, pero lo canalizó, digamos, de la manera más institucional, por decirle de alguna forma, ¿verdad? Él renunció y hubo un gobierno de transición, por decirlo de alguna forma. Eso después, el gobierno de Jimmy, que me parece el peor de la historia política democrática del país, combinó la crisis de gobierno con la crisis de destrucción institucional del Estado, ¿verdad? Una incompetencia absoluta y saqueo, obviamente, mientras eso sucedía. Pero el gobierno de Yamatei es peor porque combina la crisis de gobierno, la crisis institucional con crisis económica. Y eso sí afecta la vida cotidiana de las personas. Por crisis económica se muere gente con mayor velocidad que con respecto a una crisis institucional o una crisis de gobierno, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, el país urge rescatarlo y eso no pasa reeligiendo o eligiendo gente que es cercana al régimen, ¿verdad? Hay que cambiar radicalmente eso. Bueno, estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral y muchas personas se preguntan cuál es el futuro de Samuel Pérez. Sí, bueno, sin lugar a dudas, mi vocación no es empresarial, mi vocación es política, ¿verdad? Yo creo que puedo aportar mejor a mi partido, creo que puedo aportar mejor a mi país, desde lo que creo que puedo
hacer dentro de algún cargo de elección popular probablemente, o dentro de algún cargo público. Entonces seguramente en el proceso electoral a lo interno del partido estaré compitiendo por alguna nominación, y esa sería mi ruta de la parte que depende de mí. Luego, si tengo apoyos internos, pues ya iré a competir hacia afuera. Perfecto. Samuel, siempre, el político, siempre cuando se invita a una entrevista, pues siempre es hablar de política, de lo mismo, las leyes, fiscalización, etcétera, etcétera, pero muy pocas veces es conocer a la persona detrás del político. Claro. Y en ese sentido, pues, para que vean, nosotros le vamos eso hasta su casa. Y en ese sentido, Fernando, vas con la primera pregunta, ¿te parece? Sí. A ver, ¿algún libro que recomiende a la población que nos mira? Bueno, recientemente estoy volviendo a leer uno que se llama La Esperanza Rota, ¿verdad? De Piero Gleijeses. Es un librón, pero es verdaderamente revelador de la etapa justo de la Revolución del 44. Me parece un librazo que debería ser de cabecera para todo el mundo. Ese es el que estoy volviendo a leer. ¿Y tu libro favorito? Porque seguramente no es un libro académico, sino que tal vez alguna novela o un ensayo o algo así. Sí, me gustó mucho uno que se llama Mapa de Otros Mundos, de Rodrigo Fuentes. Ese es uno que me gusta mucho. Otro reciente de Julio Prado, que es exactamente, muy bueno, de hecho. Sí, un buen libro. Lo vamos a invitar, por si lo está viendo, un saludo a Julio Prado. Buenísimo, Julio Prado. No, pues por ahí diría yo, esos son los que tengo más en la cabeza. ¿Y alguna película que recomiende? Hay una reciente, no, esta no es tan reciente de hecho, pero es de un tema de actualidad, creo yo, que tiene que ver con desigualdad, que se llama Elysium. No sé si la he escuchado. Elysium. Se trata justo hay dos mundos, ¿verdad? Uno de ultramillonarios y el planeta Tierra, que está absolutamente devastado, y los ultramillonarios se pueden curar fácil y la gente aquí tiene que pasar por un montón de problemas. Está en Netflix. No sé si está en Netflix, habría que buscarla, pero bueno. Bueno, Samuel Pérez, ¿cuál es tu lugar favorito turístico de Guate? Me gusta mucho el lago de Atitlán. Creo que tiene una energía particular, y además, pues creo que ahí hay mucho que hacer, ¿verdad? Hay que rescatar también ese lago y evitar que se convierta en Atitlán, por ejemplo. Claro. Qué tragedia esa también. Bueno, y nos contaste de Noche de Luna entre Ruinas, pero ¿tenés alguna otra canción favorita, un poquito más popular, tal vez? ¿Y un grupo? ¿Algún grupo, un cantante, tal vez? Lo que pasa es que yo me dediqué a la música. Entonces suelo ser bien versátil en cuanto a gustos. Un día me puede gustar escuchar Chopin, por decirles algo, y el otro día Bad Bunny, o que de repente Quevedo pegó un hitazo ahí con Bizarrap. La banda, rancheras o algo también así. Corridos, de todo. Pues la verdad es que sí, un poco de todo. Yo soy bien versátil con respecto a la música. Buenísimo, Samuel. Y como estamos a punto de terminar, no nos podemos ir sin la dinámica de siempre, que usted ya la sabe ahí en casa. Fernando, ¿la explicas? Sí. Te vamos a dar unas palabras y unos personajes y tú nos dices lo primero que se te venga a la mente. Pero tenemos una regla. Si te decimos, por ejemplo, Joe Biden, no nos vas a decir presidente de Estados Unidos, sino lo que tú consideres de esa persona. ¿Ok? Bueno, ¿comienzas? Empiezo yo con Del Maldán. Líder. Ok, vamos con Suri Ríos. Régimen. Gracias. Semilla. Futuro. Oficialismo. Corrupción. Jordán Rodas. Líder. ¿Qué? No sé si vale repetir, pero... Sí, puedes agregar más de una palabra si quieres. Una oración. ¿Qué opinas? Jimmy Morales. Corruptazo, tranza, descarado, lo peor que le ha pasado a Guatemala, libramiento de Chimaltenango. Que nos podemos poner creativos con Jimmy. Ahora, por favor, no. No, sí, perdón. No vaya a ser. Yamatei. Otro tranza de primer nivel. Vamos con el Congreso de la República. Hay que rescatarlo. El Congreso hay que ocuparlo y hay que rescatarlo. Tribunal Supremo Electoral. Tiene una responsabilidad enorme, ¿verdad? Tiene la democracia en las manos de estas personas ahorita. Okay. Oficialismo. Corrupción, creo que ya lo había dicho. Sandra Torres. También corrupción, y yo diría destrucción de la política social. Ministerio Público actual. Persecución política. Consuelo Porras. La líder de la persecución política. Junta Directiva del Congreso de la República. Nefasta, ¿verdad? Nefasta de verdad, dictatorial. Juan Francisco Sandoval. Mucha dignidad con Juan Francisco Sandoval. Alberto Sánchez.
Tranza vendido. Ricardo Quiñones. También lo asocio a tráfico, lo asocio a destrucción de la ciudad, baches, recientemente pinché una llanta y ojalá me la pague. Bueno, zona 5. La mejor zona del país. Ok. Bueno, y por último, diputado, Guatemala. Bueno, mucho cariño, ¿verdad? Yo creo que es inspiración más bien. Buenísimo. Y bueno, agradecerle a usted en casa por sintonizarnos una vez más en el banquillo, siempre aquí en Más TV. Recuérdenos que nos pueden escribir, que nos pueden tener aquí, al otro lado de la pantalla, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Escríbanos. Mandar sus preguntas también a nuestro WhatsApp que va a salir aquí en el cintillo. Mándenos sus preguntas, sus comentarios. Y no me queda. Sí, por favor. Diputado, ¿qué le quiere decir para despedirse a la gente? Bueno, hay que entrarle fuerte a la participación política, no hay que desentenderse, por favor. El país está por irse o al vacío o por lo menos ahí empezamos a meter el hombro y evitamos que caiga. Hay que involucrarse, hay que pronunciarse, hay que manifestarse en todos los espacios. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden siempre que las opiniones vertidas en este programa son propias de las personas que las emiten. Así que muchas gracias, Fernando. Gracias también por acompañarnos. Bueno, gracias y nos vemos el siguiente martes.